Buenas noches, mi nombre es Laura Valentina Cortés Arias, del Técnico Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Web Móviles. A continuación voy a presentar el tema de hoy. Se llama Proceso de Respuestas al Cliente. Listo, como introducción tenemos: con el video presentación se conocerán 3 casos de clientes con diferentes problemáticas, las cuales deberán ser resueltas por el mismo asesor. Se tendrá en cuenta la caracterización, actores, contextos, objetivos y su solución. Será fundamental el relacionamiento con el cliente, atención y servicio que se le brindará. Se tomarán en cuenta varios aspectos y puntos para llegar a un acuerdo, manejando una buena comunicación, teniendo en cuenta el perfil y la interacción que tiene el cliente con el asesor a la hora de hacer sus peticiones, quejas y reclamos. Antes de entrar en contexto, quiero describir un poco al personaje principal, que es Beto B. Beto B era asesor de P&M, actualmente trabaja con la empresa Aratsute Inversiones, brindando servicio al cliente y resolviendo todas sus necesidades, pero él no se siente satisfecho en el lugar donde labora. Como asesor del lugar, ha presentado varias inconformidades y problemáticas con los clientes, los cuales tienen un temperamento agresivo y llegan a ser impacientes cuando requieren sus peticiones, lo cual ha llegado a afectar su desempeño y reaccionar con vocabulario inapropiado y vulgar con sus alrededores, en lo cual la atención de los clientes ha sido regular. Tenemos el caso número 1 con los temas a tratar. Caracterización del caso. Este caso se basa en 2 personajes, que es Esperanza y Beto B. Se manifiesta la impaciencia, el temor que puede generar la forma en la que nos expresamos, tanto verbal como corporal. En esta situación se evidencia la falta de ayuda y entendimiento hacia el cliente, causando inseguridad y molestias uno al otro. También teniendo en cuenta que en ocasiones a la hora de adquirir algún servicio o requerimiento no tenemos lo bastante claro lo que se quiere tramitar, lo que impide que se lleve a cabo una solución o buena respuesta. Tenemos actores y contextos. Esperanza, que es la cliente a la cual se le presta el servicio de forma inadecuada, generando que salga con una expresión cabizbaja y sin solución alguna. Tenemos a Beto B, que es la persona a quien la atiende, usando un lenguaje inadecuado y presentando un mal servicio hacia ella. Tenemos también el contexto, que es entra Esperanza con varios folders y peticiones que realiza al tiempo, pero no tiene claridad de lo que quiere tramitar. En el lugar se encuentran muchas personas a la espera de ser atendidas. Beto B, como empleado de la empresa, no entiende los requerimientos que solicita Esperanza y con un tono de voz fuerte le pide el favor que se retire del lugar y regrese cuando tenga todo claro o lo que desea tramitar o requerir, ya que debe atender a los demás. Esperanza, una mujer tímida, al recibir dicha respuesta del asesor o del empleado, se retira con una mirada que demuestra temor y sin respuesta a lo solicitado. Tercer punto, tenemos los objetivos, que es evaluar el lenguaje corporal y verbal de los asesores del lugar cuando prestan atención de manera presencial a los clientes, verificando que sea el correcto. Tenemos indicar a los clientes la manera correcta en el cual deben solicitar sus peticiones para que no tengan inconvenientes y así el asesor les brinde ayuda y pueda resolverlos con rapidez. También tenemos desarrollar espacios donde el cliente se sienta cómodo al expresar sus inconformidades, teniendo en cuenta la atención prestada por los trabajadores del lugar. También tenemos la conclusión. El servicio al cliente debe ser con paciencia y respeto. La mala comunicación puede generar discordia y desentendimiento entre las dos partes. Se debe brindar un apoyo con el cliente que se encuentre con confusiones en sus servicios para así recibir calidad y eficacia y resolver dudas e inquietudes con el mayor agrado posible hacia el público que lo requiere. También tenemos la solución, la cual sería: la atención al cliente debe ser mejorada y brindando herramientas de ayuda para los usuarios, implementar un lugar donde se maneje una comunicación asertiva, también coherente al prestar un servicio, recibir e informarse acerca de dudas e inquietudes que tengan los clientes y poder colaborar con lo que más se pueda. Listo. También pues vamos a resolver las siguientes preguntas. El primer punto: ¿cuáles son las soluciones? El manejo del personal se debe capacitar para tener un buen uso de la atención, tener un uso de sugerencias, quejas y reclamos para que el cliente pueda expresar sus inconformidades, orientar al cliente en sus peticiones y que las realice de manera correcta, haciendo uso correcto del lenguaje y la escucha activa. ¿Cuáles son los 2 mayores problemas? Uno, la empresa, y otro, la persona que atiende. No capacitar a sus empleados para que manejen una fluidez verbal y conocimiento para atender a los clientes como se debe, para no tener consecuencias o problemas. La persona que atiende debe ser consciente y ponerse en los zapatos del cliente y mejorar su actitud y atención, aprender a reaccionar ante cualquier situación que intervenga. La tercera: ¿cuáles fueron los canales de comunicación utilizados por los personajes y por qué no han sido eficaces? La petición se hizo de manera presencial en la empresa, con Beto B teniendo contacto visual, escucha activa y oral.
pero el fallo estuvo en no saber comunicarse de manera correcta el uno con el otro para llegar a un acuerdo. No se generó ningún tipo de ayuda por parte de Beto B hacia Esperanza para que pudiera solicitar lo que quería. Hubo agresión verbal y provocó inseguridad en la cliente, el no ser consciente y capaz de sobrellevar la situación. En el cuarto punto, donde dice discutir con sus compañeros qué haría cada uno frente a esta situación, tener ayuda al cliente a manejar sus solicitudes, brindar completa colaboración frente a casos especiales, capacitar a personas que intervengan en problemáticas como estas, tener un lugar de apoyo o un chat o correos. Listo, pasamos al siguiente caso, que los temas a tratar son los mismos que el primero. En este caso ya son tres personajes, es Romaldo, Beto B y Hugo T. La caracterización del caso, en este caso se manejan tres personajes, como mencioné anteriormente, dos de los cuales se confrontan y tienen problemas uno con el otro. La falta de paciencia es la principal problemática y la agresión verbal se caracteriza como fuente fundamental. El tercer personaje interviene para no generar discordia y parar la discusión. El mal uso del lenguaje hace que el problema sea grande y no llegue a ninguna solución. El no saber comunicar es lo que se requiere, hace que en un tono de voz pueda afectar en el entorno o en el ambiente. Tenemos actores y contextos, que es Romaldo, cliente que actúa de manera agresiva a la hora de realizar sus trámites; Beto B, persona que atiende a dicho cliente; y Hugo T, coordinador de la empresa. En el contexto tenemos el segundo cliente, es Romaldo, entra de manera apresurada y exigente con un tono de voz grave. Tiene prisa y no desea sentarse. Beto B lo atiende, pero referente a las peticiones que pide Romaldo, le contestó Beto que ésta se demora 1 hora para recibir la respuesta. El cliente, con una expresión corporal de desespero, contesta de manera maleducada, no le importa y que debe solucionar Beto rápidamente lo que solicita, que para eso él pagaba. Beto ve, al escuchar dichas palabras del cliente, responde de la misma forma para poder defenderse de los insultos. Con voz fuerte, Romaldo sigue hablando inadecuadamente y afanando a Beto para que haga su trabajo bien sin importar su alrededor. Continuando con los insultos, Beto B responde a tales agresiones haciendo referencia a que no se meta con su familia, haciendo que se genere confrontación con los dos personajes. Interviene Hugo T, coordinador del lugar, al evidenciar tanto alboroto. Interviene en el conflicto que se está presentando, tratando de que éste se calme, dirige al cliente a una sala VIP para que sea atendido de manera adecuada. Beto, al tener en sus manos la respuesta que solicita el señor Romaldo, las entrega, pero esto no es suficiente para el cliente, manifestando que lo que se le ha entregado es nefasto y está en total desorden y con casillas de color que no coinciden con lo solicitado. Beto B reacciona de manera inmediata, entregándole un checklist con los pendientes para reclamar su indemnización. Romaldo sale rápidamente del lugar sin tener contacto visual ni comunicación oral. Beto piensa que es un desagradecido y que se había esforzado para nada al no recibir ni un gracias o respuesta del cliente. Tenemos como objetivos de este caso fomentar el buen vocabulario como cliente y persona que atiende, usando adecuadamente la comunicación y escucha activa, proponer espacios donde se dé solución inmediata a peticiones que lo requieren, crear metodologías para que las personas mantengan la calma y sean pacientes al hacer espera de sus requerimientos. Tenemos en la conclusión, en esta situación, se pueden visualizar varios puntos de intolerancia: la impaciencia de algunos clientes, la forma inadecuada de la comunicación no verbal, la presencia de un tercero para calmar las cosas, cuando todo era de escucha y colaboración uno con el otro para mejor entendimiento, a las incertidumbres y casos que se presentaban, para no llegar a agresiones o amenazas por ambas partes. El ser desagradecido con las colaboraciones o ayudas que se le brindan, el no decir las cosas con palabras amables y respetuosas en el entorno hubiera sido total de agrado y sin afectaciones uno con el otro si se hubiera evitado un lenguaje y un uso muchísimo mejor. La solución, la situación se hubiera podido calmar si tanto el cliente como Beto se hubieran colaborado mutuamente, tanto en tener paciencia como entregar las cosas bien realizadas, tener en cuenta las sugerencias que aportaba el cliente de sus peticiones. La falta de escucha fue fundamental para que la problemática no se hubiera extendido a tal manera de recibir agresiones o insultos por ellos dos. El coordinador no mostrar interés desde el primer momento, en donde el cliente mostraba inconformidades, y solucionarlo desde raíz. Pasando igual que el primer caso, a resolver las siguientes preguntas. Encontramos la primera: ¿cuáles son las soluciones?
Generar espacios donde los clientes se puedan resguardar y ser orientados por profesionales para solucionar los inconvenientes que se tienen mientras esperan respuesta a sus demás requerimientos. Capacitar a personas que intercedan cuando se generen agresiones verbales o físicas. Que el personal sea eficiente a sus respuestas, hablar con claridad cuando se muestre al cliente confuso o molesto. Tratar de remediar el problema con serenidad y comunicación asertiva. La segunda, ¿cuáles son los dos mayores problemas? Uno de la empresa y otro de la persona que atiende. La empresa tuvo que intervenir desde el primer momento que se presentó la inconformidad, no esperar que se presentaran agresiones o lenguaje obsceno, ser explícitos con el cliente para que guardara calma y no entrara en desesperación e impaciencia. La persona que atiende debió manejar una comunicación verbal para que el cliente no reaccionara de peor manera, sino ayudarlo a que entrara en un estado de relajación y espera a su solicitud. Y no fomentar violencia con más violencia, ni igualarse al cliente, ya que esta fue la problemática que generó mucho más conflicto. En la tercera, ¿cuáles fueron los canales de comunicación utilizados por los personajes y por qué no han sido eficaces? Fue presencial primero que todo, en el lugar donde después labora Beto B y donde fue el cliente. Comunicación oral, visual, auditiva y kinésica. Con los movimientos corporales, expresiones faciales, comunicación no verbal no fueron eficaces, ya que no hubo una escucha de todo buena, la comunicación no fue para nada asertiva, las expresiones generó más controversia en varias situaciones. El entendimiento fue poco y generó un entorno pesado y de vocabulario indecente, actuando de manera irracional y descarriada por los dos usuarios. En la cuarta pregunta tenemos discutir con sus compañeros qué haría cada uno frente a esta situación. Visualicé el foro de mis compañeros, encontré varias respuestas acerca de este caso, donde son: se establecen siempre mejorar la atención hacia el cliente, evitar las agresiones y mejorar nuestra comunicación, interactuar con los demás de manera correcta, siempre dar un buen servicio con respuestas eficaces y de rapidez con nuestros clientes, mantener la calma hacia el cliente nos agreda y apoyarnos en alguien más para que solvente la situación y esta pueda mejorar. Listo, pasamos al siguiente caso, que es el número 3. Vamos a manejar los mismos temas. Caracterización del caso. En este caso se manejan dos personajes. Voy a hacer pues la descripción, la caracterización. Se hace un requerimiento por un cliente el cual lleva esperando respuesta de un radicado por más de 15 días que había solicitado y el cual no ha tenido respuesta. Se hace el debido proceso para que se dé una solución satisfactoria para que sirva de ayuda. Los actores y contextos es Miguel, cliente que hace su requerimiento y está a la espera de que sea radicado. Tenemos a Beto B, que es persona que lo atiende y trata de generar una solución rápida y eficaz. Tenemos como contexto el tercer cliente, Miguel, técnico, y el cual lleva esperando 15 días por un requerimiento de un radicado que ha solicitado de manera apresurada. El cliente se toma del escritorio y saca un bolígrafo, el cual sostiene con su mano y hace movimiento con él mismo. Habla con Beto acerca de la ley 10.002, donde declara que él, como trabajador de la empresa, debe recepcionar la inconformidad, dando como paso siguiente que siga el proceso y se esté efectuando de manera correcta, finalizando con una respuesta satisfactoria. El joven, desesperado de la demora que se ha generado en su servicio, el cual aclara y reitera que son 15 días sin recibir lo que pide, Beto, dando solución al caso de manera calmada, le comenta el proceso que debe empezar a realizar nuevamente, dando acuse al recibido y colocando un sello en la copia y siguiendo el debido proceso. El cliente recibe el documento de respuesta, sale del lugar donde se le ha brindado la información. Seguimos con los objetivos de este caso, que es fundamentar estrategias para que las respuestas a las solicitudes se den con rapidez y de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Identificar los procesos que se deben hacer o realizar cuando el cliente requiere un radicado. Analizar los decretos y leyes que permitan un mejor conocimiento sobre los requerimientos o solicitudes del cliente. Tenemos la conclusión. En este caso se pueden evidenciar varios fallos, pero ante todo un manejo de comunicación asertiva fue muy buena a la hora de hablar, de dar la información, fue de muy manera adecuada, tanto el cliente como Beto B. La atención prestada hacia el cliente fue pésima, ya que lo que solicitó no se tenía una respuesta, no se supo identificar la problemática de la demora de su trámite. El cliente tuvo que ser bastante explícito para que se pudieran ayudarlo y tomando en cuenta leyes donde exigen cómo era el debido proceso y poder orientar a Beto B con su petición. Tenemos la solución, que es procurar que el cliente reciba sus peticiones en el tiempo estimado, acorde a lo requerido, empaparse acerca de las normas y derechos del cliente para así brindar un mejor servicio sin tener discordia o conflictos, mejorar la comunicación al cliente sin necesidad de que él se acerque al lugar a hacer sus reclamos o servicios. ¿Cuáles son las soluciones?
que el cliente reciba sus trámites a tiempo y bien realizados, que B2B analice y conozca un poco más de los trámites de los clientes y normas que se deben manejar para un buen funcionamiento en los requerimientos, que el cliente tenga un poco de paciencia para que se le pueda brindar una mejor información sin necesidad de que llegue con prisa o afanes, manejar medios de comunicación como chats, correos electrónicos o llamadas telefónicas que puedan hacer que el cliente exprese o hable sus quejas y reclamos o demoras en procesos. ¿Cuáles son los dos mayores problemas? Uno de la empresa y otro de la persona que atiende. Que la empresa no tenga la eficacia para que los trámites se entreguen en su debido tiempo, no manejen algún tipo de comunicación con el cliente, él debe hacer reclamos por su propia mano, dirigiéndose a la empresa para buscar solución o ayuda, que el cliente tenga más conocimiento de las normas que el mismo B2B, y la principal es por qué esperar hasta que el cliente se acerque de manera presencial para darle una respuesta tan básica y poco concreta. Tenemos en la tercera, ¿cuáles fueron los canales de comunicación utilizados por las personas y por qué no han sido eficaces? Se llevó a cabo de manera presencial usando comunicación asertiva y un poco de impaciencia por parte del cliente, manejo visual, auditivo y kinésica no fueron eficaces porque no dejó que Beto se comunicara primero antes de hacer el reclamo. Realizó movimientos corporales que hizo que el cliente estuviera apresurado a la hora de sacar un bolígrafo. El cliente fue mal educado al recibir su solicitud y ni agradecer. Falta de comunicación, entendimiento por parte de los dos personajes. Discuta con sus compañeros qué haría usted o cada uno frente a esta situación. Leí también muchas respuestas sobre este caso. Lo que encontré fue manejar mejor la atención al cliente, usar metodologías para entregar respuestas eficaces al cliente a la hora de realizar sus trámites, generar tiempos estimados para entregar los mismos. Listo, estos fueron los 3 casos presentados. Si se dan de cuenta, cada uno puede ser una problemática diferente, pero siempre tiene que ver con el personaje principal que es Beto B. Por eso quería contextualizar un poco quién era Beto B, y para eso también hago un cierre a través de una conclusión en el trabajo. Entonces, mi conclusión es: Beto B fue la persona que interpretó estos 3 casos, los cuales interpretaron conflictos y problemáticas con clientes que requerían diferentes peticiones, él como trabajador del lugar, y tomando en cuenta que se sentía frustrado por el cargo y el trabajo en el que estaba actualmente, presentó bastantes errores a la hora de realizar una buena comunicación hacia los usuarios, haciendo que se generaran llamados de atención y un pésimo servicio. Pudimos notar que al no gustarle su nuevo yo y su entorno laboral, hacía que él actuara de manera agresiva y un tanto grosero con los demás, enfatizando así que el uso del lenguaje que se mantuvo en cada caso también fue por parte del cliente, que se sobrepasaron y fueron mal educados con Beto. También planteando así alternativas y soluciones para el buen manejo y servicios al cliente y la persona que atiende, para llevar y encaminar un buen trabajo y atención por ambas partes, tomando en cuenta las equivocaciones que tuvo cada cliente y Beto B, y así generar unas nuevas soluciones. También tenemos las bibliografías de todos los lugares donde saqué información. Este es mi proyecto, es mi presentación acerca de estos 3 casos, también teniendo en cuenta que la falta de comunicación es algo que hoy en día no se ve. Somos unas personas muy intolerantes, que no tomamos en cuenta el respeto, somos muy impacientes a la hora de ir, así sea a una cita médica, a hacer algún trámite, no sobrellevamos las problemáticas, siempre resolvemos todos a palabras vulgares, tenemos conflictos a menudo porque no sabemos comportarnos, no tenemos disciplina. Entonces en eso quería enfatizar el caso. También estos 3, porque son casos que se ven en la vida cotidiana, que se ven el día a día. Entonces este es mi trabajo, es mi presentación. Muchísimas gracias. Fue un poco extenso, pero quería pues evaluar cada punto de manera correcta y concreta de todo lo que yo entendí y el proceso que me llevó pues a describir cada caso y manejarlo de la mejor forma y pues dar una solución.